Saludos cordiales. Mi nombre es Lucy Zamora y voy a ser la docente del presente curso que lleva por nombre Investigación de Mercados a nivel global o internacional. Y en esta primera sesión, pues no solamente quiero abarcar algunos de los temas que vamos a ir viendo a lo largo de todo el trimestre que estamos iniciando, sino repasar rápidamente algunos de los puntos importantes que tiene que ver con los desempeños del curso, aunque pues ya muchos de ustedes van avanzados y pues ya lo conocen. Pero entonces, sin más, vamos a compartir la presentación para guiarnos dentro de lo que nos va a ocupar a lo largo de este trimestre. Entonces, como les menciono, estamos en el curso de investigación de mercados internacionales, donde realmente es un tema súper apasionante, sobre todo como herramienta en la toma de decisiones que ustedes me imagino que ya han tenido en algún momento en su gestión como gerentes o que más adelante lo van a aplicar en definitiva. Si consideramos incluso que en este momento ya no solamente se habla de aquellas incursiones estratégicas en mercados globales, sino que vivimos en una aldea planetaria donde hoy por hoy se hace cada día más la exigencia de estar preparados para que el producto, el bien o el servicio que tengamos a cargo pueda tener esa propiedad de en un momento dado poderse expandir. Sabemos que tenemos muchos retos por delante, entre ellos toda la parte de lo que está sucediendo a nivel de digitalización, lo cual precisamente nos expone a que esos productos, bienes o servicios cada vez estén al servicio, estén de manera accesible a un mercado global. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas. Siempre me gusta presentarme porque digo que probablemente de niña, pues ahí me tienen y que siempre en cualquier curso, por más formal que sea, siempre los insto a una de mis frases favoritas de Albert Einstein, que es: la imaginación es más importante que el conocimiento. Y siempre a partir de una idea que nosotros pensemos, todo es posible llevarlo a cabo, todo es posible realizarlo. En definitiva, en este curso, no solamente esa parte de la creación, de la creatividad, definitivamente en el diseño de un instrumento como la investigación nos va a llevar a espacios donde podamos tener respuestas a esas inquietudes que tenemos, a poder validar algunas hipótesis y a poder fortalecer o definitivamente confirmar información que nos va a poder ayudar a tomar decisiones estratégicas en nuestra profesión como mercadólogos. Esta es parte de alguna de mi formación a nivel académica, a nivel de experiencia laboral y pues bueno, comentarles que me imagino que sí, pues ya la mayoría de ustedes ya están en un nivel avanzado. Entonces nada más recordarles que estamos en una sesión donde en este trimestre vamos a tener una sesión virtual 100%, donde tendremos clases asincrónicas y clases sincrónicas. Aquellas clases asincrónicas es donde mi parte como docente les voy a estar subiendo siempre antes de cada sesión una cápsula complementaria, no sustituta, a las lecturas que ustedes tienen en los sílabos y que deben realizar. Y en las clases sincrónicas donde el protagonista van a ser ustedes en nuestra sesión que tendremos de 1 hora, 1 hora y 30 cada semana, donde ustedes se expondrán, resolverán, consultarán lo ya estudiado y revisado en esas clases asincrónicas, así como las horas extra clase que ustedes invertirán en la lectura del libro base, en la revisión del sílabo y de los trabajos colaborativos que realizarán con sus equipos de trabajo, con sus compañeros. Adicionalmente, pues que a nivel de la metodología que utilizamos en ULACID, utilizamos precisamente nuestra metodología de enseñanza para la comprensión a partir del desarrollo de casos, de proyectos, de desempeños, y que también trabajamos este modelo conocido como Flipped Classroom, clase invertida, donde precisamente nos preparamos antes de ir a la clase, por lo cual les insto a que siempre de que iniciemos nuestra clase sincrónica, pues ustedes se preparen y revisen el material, como les comento, tanto el que está definido en el
en el libro que está citado en el sílabo, como la cápsula que siempre subiré como un instrumento más de complemento a el tema que vamos a desarrollar. Para ello contamos con una plataforma virtual como lo es Blackboard Learn Ultra, donde obviamente se suben todos los materiales dentro de esta plataforma digital, todo lo que son las lecturas, los capítulos que cada semana vamos a ir desarrollando con los desempeños, materiales de referencia y de apoyo a cada uno de los temas que vamos a ir abordando. Y por supuesto, para nuestras sesiones sincrónicas, con la herramienta de Microsoft Teams, estaremos de manera online y en vivo compartiendo nuestras sesiones de 1 hora, hora y 30 minutos cada semana. Por otro lado, una vez que ustedes revisan el sílabo, pues este es el resumen de cuáles van a ser nuestras actividades evaluativas. En estas actividades evaluativas tenemos la siguiente información. Por un lado, vamos a tener los reportes de lecturas que van a ser, para un total de 15 puntos, van a ser 3 reportes de lecturas de manera individual. Cada una de estas lecturas, el informe que ustedes van a emitir va a ser de manera individual con un valor de 5 puntos cada uno para un total de 15 puntos, van a ser 3. Luego tenemos el análisis de video, que básicamente nos vamos a apoyar dentro de todo lo que es estos insumos de LinkedIn Learning, donde tendremos 2 análisis de videos relacionados con la materia que estamos tratando. Cada uno de estos análisis de video tienen un valor de 5 puntos y también se realizará de manera individual. Por otro lado, tenemos los análisis de artículos, que eso sí se van a hacer de manera grupal. Van a ser 2 análisis de artículos con un valor de 5 puntos cada uno para un total de 10. Y luego el proyecto final, que vale 60 puntos, de los cuales se descompone de la siguiente manera: 3 avances, que tienen un valor de 10 puntos cada uno para un total de 30 puntos y la entrega final del proyecto 30 puntos. Por último, los 5 puntos correspondientes al CEPA, que es la validación del curso. Esto es tanto el curso como la docente que imparte, para un total de 100 puntos. Entonces es importante que ustedes puedan revisar antes de la clase los temas, pues para que si tienen alguna duda, alguna consulta, la podamos validar durante la clase sincrónica. Asimismo, les estaré subiendo un esquema del proyecto final para que empecemos desde el día 1 a ir avanzando sobre lo que cada semana se va a tener que entregar. En este caso hay 3 entregas que está estipulado prácticamente esos avances. Están estipulados, el primer avance se entrega en semana 5. Ahí básicamente van a tener que entregar lo referente a la propuesta del producto o servicio, o sea, la idea principal que se va a desarrollar en la investigación. Un segundo avance que se va a entregar en semana 7, que tiene que ver con todo lo que es el descriptivo de las fuentes primarias. Estaríamos hablando prácticamente de todo el diseño del instrumento de investigación correspondiente a la metodología, la técnica y la muestra, que sí la vamos a tener que aplicar y en una muestra representativa. Es una investigación que va a iniciar de cero y a partir de esa tabulación y esos hallazgos relevantes en la investigación, ustedes van a nutrir su propuesta de referencia de esa información que ustedes obtengan, la propuesta de una estrategia de mercadeo. Y para semana 9, pues básicamente todo lo que es relacionado con el análisis de esos datos, o sea, los hallazgos relevantes, para prácticamente en semana 10 entregar prácticamente el tema relacionado con la estrategia. Entonces, así se descompone las actividades evaluativas que vamos a estar trabajando a lo largo de este trimestre de las 10 semanas. Entonces, les pido que por favor revisen el sílabo para que si tienen alguna duda o consulta lo podamos revisar en nuestra clase sincrónica. Por otro lado, pues como pueden detallar en la especificación del cronograma, pues semana a semana tenemos diferentes temas a abordar con los desempeños que hay que entregar o las tareas que se deben de elaborar o preparar previo a la clase, de manera que en la clase, pues al ser una clase Flip Classroom, podamos compartir, debatir y comentar entre todos los integrantes del grupo.
Así que entonces vamos a estar desarrollando a lo largo de las 10 semanas diferentes temas, algunos que podemos ver acá y me permito leerles algunos de esos temas que vamos a tratar a lo largo de este trimestre. La investigación de mercados en entornos globales, que la vamos a introducir en esta cápsula. El diseño de lo que es una investigación de mercados a nivel internacional, que se debe tomar en cuenta para definir el diseño de las fuentes de datos secundarios, cuál es la estructura para recopilar los datos primarios, la importancia de la comparabilidad de esos datos a nivel multinacional, cuáles son las técnicas de recolección de datos, el diseño de instrumentos de recolección de datos, muestreo y recolección de datos, análisis de datos, a partir de la validación de múltiples países y pues al final la presentación, la entrega de su proyecto final y al azar pues escogeremos un equipo que sea el que presente su proyecto final ante los compañeros. Así las cosas, de nuevo revisemos los detalles a nivel de lo que es el sílabo y si tienen alguna consulta lo revisamos en nuestra sesión sincrónica. Ahora bien, para entrarnos en materia, pues este es nuestro libro base que se llama International Marketing Research de Samuel Craig and Susan Douglas, que será el libro base que estaremos utilizando para que ustedes se fortalezcan con todo lo que es el contenido teórico del curso y sus diferentes desempeños. Y bien, para entrar en materia, pues definitivamente el poder trabajar a nivel de la investigación es una herramienta que nos va a permitir explorar diferentes técnicas que a nivel científico podemos aplicar para a partir de ello obtener hallazgos relevantes, resultados que nos van a dar esa luz y nos van a dar las diferentes respuestas para las estrategias más adecuadas a la hora de tomar nuestras decisiones. Siempre hemos hablado que generalmente cuando nos contratan en un puesto, nos contratan precisamente para la toma de decisiones. Y deben ser decisiones fundamentadas, argumentadas, que definitivamente tienen como materia prima, como insumo, una investigación. En este caso, nuestro proyecto va a ser aplicar precisamente una investigación científica y a partir de esos datos poder nosotros proyectar qué tan factible y tan óptimo va a ser el poder implementar una estrategia de mercadeo, que pues va a quedar muy a criterio de cada uno de los equipos, cuál va a ser precisamente, bueno, vamos a tener que redactar esa definición del objetivo, de cuál va a ser el objetivo que nosotros pretendemos alcanzar a partir de la aplicación de una investigación de mercados. Puede ser una investigación para conocer cuál debe ser el posicionamiento de esa marca en otro país. Podemos validar si la etiqueta, si el packaging de ese producto es el adecuado para que se introduzca en otro país. Cuáles son las percepciones, cuáles son las semejanzas o cuáles son las diferencias que podemos tener en términos de pronunciación, de idioma, de percepción a nivel de conceptos, un estudio de repente a nivel de precios, a nivel de cuáles podrían ser las estrategias a nivel comercial, a nivel de comunicación, a nivel de campañas publicitarias. En fin, es muy amplio y la idea es que a partir de lo que ustedes escojan podamos empezar con el diseño del instrumento de investigación y cómo a lo largo de las diferentes sesiones vamos a ir fortaleciendo esa información y esa relación teórico-práctica para que ustedes puedan ir desarrollando sus diferentes desempeños. Definitivamente, pues uno de los puntos básicos que incluso menciona la lectura, entrando ya definitivamente en este primer tema de la investigación de los mercados en los entornos globales, que se cita en el capítulo número 1 de Craig and Douglas, nos habla de cuán importante es la implementación de una investigación de mercados global, por ejemplo, como uno de los primeros puntos para poder validar cuál es el posicionamiento de una marca o de un servicio en diferentes países. Sobre todo porque en este momento vamos a descubrir que antes, como se aplicaba la investigación de mercados, en la actualidad,
pues tenemos referentes, no solamente empresas que son transnacionales y que obviamente tienen sus departamentos internos de investigación y desarrollo, sino que también en la actualidad contamos pues ya con empresas muy consolidadas que dan servicios a nivel internacional para estudios que permiten tomar decisiones no solamente a nivel de casa matriz para un posicionamiento global, un posicionamiento internacional, con ciertas adecuaciones o bajadas a mercados locales. Y entonces vamos a ver cómo hay diferentes empresas que de repente también ayudan y colaboran en esos procesos a las diferentes decisiones de mercadeo, como pueden ser algunas de las empresas como Sid Gallup, como Cantaribope Media, que son empresas reconocidas a nivel mundial. En el caso de América Latina, pues que están muy posicionados y que al trabajar ya casi como mercados globales, pues se desarrollan estudios donde nos dan esos principales factores que están influyendo en un mercado, como menciono, más regional, porque estamos trascendiendo ya no tanto a un mercado local, sino a nivel regional, a nivel global. Por otro lado, otro de los detalles que vamos a ir retomando y que toma este primer capítulo de la lectura, el poder trabajar cuáles son esas diferencias en el entorno geográfico. Y quizás en la sesión sincrónica pues vamos a abrir el foro para poder comentar con algunos ejemplos a partir de la lectura de la literatura, cuáles son, con algunos ejemplos de casos reales, algunos casos de éxito o de deséxito, precisamente por la no aplicación de estos factores que se contemplan a la hora de entrar o de estar en una comercialización de un producto o de un servicio en un mercado internacional que muchas veces puede funcionar o puede llegar precisamente a obtener resultados no muy favorables por no tomar en cuenta cuáles son esas diferencias que a nivel geográfico podemos tener en cuanto a la parte cultural, en cuanto a la parte política, en cuanto al estilo de consumo, de uso de un producto o servicio. Asimismo, y pongo este ejemplo, el tema de la investigación, cuando muchas marcas, en este caso menciono el ejemplo de una marca internacional como McDonald's, que se da a partir de una franquicia, pero cómo se deben de hacer las diferentes investigaciones para poder hacer adecuaciones de acuerdo con el país, de acuerdo con la cultura de consumo. Por ejemplo, en los desayunos, cuál es la oferta en el menú, en este caso de un McDonald's. Entonces, esos ajustes que tenemos que hacer a nivel cultural, porque como podemos ver, no es lo mismo el menú que se vende en México al que se vende en Costa Rica. Entonces, vean cómo, por ejemplo, en México, de repente es como más un estilo, unos huevos con chile, estilo chilaquiles, unos molletes, como los vemos ahí a la par del café, que representa básicamente una comida típica mexicana versus, pues por supuesto, el McPinto Deluxe, que incluye el gallo pinto como comida típica costarricense, su típico huevo, sus platanitos maduros, la natilla y las tortillas. Vean qué interesante. Siendo incluso México un país muy basado en una gastronomía del maíz y que deberían de consumir más tortillas, pues vean que más bien se transforma por un mollete donde es más la costumbre, el consumo en el desayuno de este tipo de productos. Entonces, si nosotros no investigamos cuál es su forma cultural, no solamente en aspectos de gastronomía, sino de cultura a nivel de musical, folclórica, de estilo de vida, de costumbres, vaya, entonces ahí es donde las marcas pueden tender o al fracaso o al éxito, dependiendo de cómo nosotros manejamos esas investigaciones y finalmente readecuamos las decisiones estratégicas para cada uno de los países dependiendo del contexto. Por otro lado, la literatura nos habla de un cuarto punto que es el poder, aunque trabajemos con marcas internacionales, el utilizar una publicidad apropiada. Y este concepto apropiado se refiere a pues que obviamente estamos rompiendo muchos esquemas, tal vez incluso conceptos muy disruptivos, donde probablemente en la mayoría de los países pues va a tener una campaña bastante acertada, aunque por ejemplo si nosotros vemos esta maravillosa campaña de Dove,
donde exalta la belleza de la mujer más allá de esos estereotipos que se tienen a nivel físico, esta campaña, por ejemplo, no podría socializarse en países como la India, como los países en, en Arabia Saudita, porque obviamente la mujer no puede exponerse así, en un desnudo prácticamente, aunque esté en ropa íntima. Entonces, pequeños detalles que, aunque en la gran mayoría de los países se ve con buenos ojos y se ve como una campaña muy asertiva, pues también cuidar esos detalles de que en algunos otros países esto sería totalmente vedado, dadas las costumbres que tienen y lo que se percibe en cuanto a los roles que una mujer debería tener en cada país. Este es un tema que sí lo estoy introduciendo para hacer, digamos, un poquito más ad hoc con lo que en este momento a nivel de marketing se está utilizando, y es un concepto muy interesante al cual le vamos a invertir algunas sesiones o incluso en el desarrollo de los entregables, que tiene que ver con un tema que en lo personal me apasiona mucho, y es el Behavior Science, eh, donde desde hace muchos años hay instituciones, especialmente universidades, donde nace eh, toda esta iniciativa eh, en, 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 Gran Bretaña, y que tiene que ver con esta investigación que va más allá, pues básicamente del comportamiento, de cómo se toman las decisiones, que tiene que ver con esta parte de la vinculación a nivel de mercadeo, pero que implica y que va más allá de una decisión de mercadeo, sino como impacto incluso en todo lo relacionado con política pública. ¿Por qué? Porque sabemos que desde hace algunos años el mercadeo está muy enfocado a provocar bienestar, a generar acciones que provoquen bienestar en los usuarios y en los consumidores, que finalmente los haga feliz. Entonces, a partir de eso es donde vemos que cada día las empresas están más vinculadas, más casadas con los conceptos de sostenibilidad. Hablemos, por ejemplo, y todos yo creo que hemos visto cómo las empresas, hoy por hoy no podemos hablar de empresas que ni siquiera piensen estar vinculadas a alguno de los 17 objetivos de sostenibilidad de la ONU. Casi que es una obligatoriedad que las empresas trabajen y respondan a algunos de estos 17 objetivos de sostenibilidad. Entonces, tiene que ver en esta nueva forma de hacer política pública, donde definitivamente esta nueva forma de trabajar científicamente la parte de investigación con el comportamiento, a partir de no solamente las empresas privadas, las empresas comerciales, por así llamarlo, sino la integración de la política pública dentro de las decisiones del comportamiento con la investigación se vuelve necesario. Entonces vamos a destinar en algunas sesiones o en algunos de los desempeños este punto que es muy ad hoc y muy necesario, sobre todo con todos los retos que se nos vienen dentro de lo que es la nueva normalidad y nuevas formas de nosotros poder desempeñarnos a nivel estratégico en cuanto a nuestras decisiones del marketing. Y aquí es donde vemos precisamente ese equilibrio entre todo lo relacionado con el marketing social y el behavior science. Precisamente para la toma de decisiones. Esta filmina pues me introduce a otro de los temas que habla la lectura del capítulo número 1 de Greg y Douglas, que tiene que ver, bueno, precisamente la importancia de la toma de decisiones estratégicas a partir de una buena aplicación de investigación. Cuando obtenemos esos datos relevantes de una investigación es donde empieza precisamente se pone interesante la toma de nuestras decisiones a nivel gerencial para saber cuáles son los caminos, cuáles son los posibles caminos que nos lleven a la ejecución óptima u ojalá sobresaliente sobre las investigaciones que hagamos en los diferentes campos que nos competen específicamente en una coyuntura en nuestra empresa, en un momento dado a la hora de tomar decisiones. Llámense desarrollo de nuevos productos, incursionar en mercados internacionales, abarcar a nuevos segmentos o desarrollar un producto o mejorar un producto, en fin.
Y entonces tenemos que ver con estos temas. Precisamente esa toma de decisiones tiene que ver con información de ingreso a un mercado internacional. Es el momento apropiado para que yo ingrese a un mercado internacional, a qué tipo de industria, a qué tipo de categoría, a qué segmento es al que voy a llegar. Es apropiado que tome esa decisión. Necesito o puedo totalmente empezar, digamos, con una operación totalmente directa, o será que lo tengo que hacer a partir de un socio o un aliado. Puedo trabajar un joint and venture. ¿Cuáles son esas figuras que de repente una franquicia, una licencia? ¿Cuáles son esas figuras que de repente yo puedo optimizar para que mi marca se desarrolle de mejor manera en otro país? Una vez tomada la decisión de ingresar a un mercado internacional, también tiene que ver con, bueno, esa información de planificar ingresar ya estando en un mercado internacional a un mercado local específico, que también pues tiene que ver desde esa parte de mis decisiones. Como vemos, puede hacer que usted esté, no es lo mismo un mercado local entre provincias de Costa Rica, que incluso poder decir, bueno, yo estoy en un mercado, llámese México, Brasil o Estados Unidos, no es lo mismo que usted tenga un producto que lo desarrolla muy bien, llámese por ejemplo un estado como Los Ángeles a un estado como Nueva York o un estado como Dallas, ¿verdad? Obviamente responden, o Miami, ¿verdad? Responden a mercados, a consumos, a grupos geográficos, étnicos totalmente diferentes, a los cuales se tendrán que hacer readecuaciones o buscar nuevos mercados, ya sea dentro de los Estados Unidos o totalmente en mercados internacionales que permitan una expansión, ya sea a nivel de ingresos o de ventas o de producción, dependiendo del producto o servicio que estemos representando. Y precisamente, pues también toda esta información que se puede dar ahora en mercados globales a partir de la data, todo lo que tiene que ver con la información de inteligencia de mercados, con publicidad programática, con todo lo que tiene que ver con la información precisa de acuerdo a el nicho, a las decisiones, a la categoría en la que yo esté trabajando, porque lo que más tenemos bombardeos de información. Ahora, saber cuál de esa información es la que realmente requerimos para la toma de decisiones estratégica es en lo que nos ocupa y que debemos descremar dentro de tanto bombardeo y exceso de información. Y finalmente, pues el capítulo 1 habla de algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta precisamente para poder definir, bueno, cuáles son esos pasos a pasos, cuáles son las metodologías, cuáles son las empresas que de repente nos pueden ayudar como aliados en la toma de decisiones a partir de los resultados de investigaciones profesionales que puedan efectuarse. Entonces la literatura pues nos habla de algunas metodologías que quizás ya pues en este tiempo están más dadas, donde las grandes empresas se alían y volvemos al tema. Ya hablamos prácticamente de empresas que trabajan y comparten información y saben perfectamente cómo se desarrolla en cada uno de esos mercados a nivel regional, a nivel igual, por ejemplo, continental o a nivel mundial. Entonces, menciono uno de los ejemplos, porque no sé si lo conocen, el famoso Cantaribo Media, del cual vamos a estar compartiendo y accesando a diferentes estudios de investigación que ellos tienen a nivel mundial y específicamente a nivel de Latinoamérica, donde podemos ver comportamientos no solamente a partir de los consumos de medios, sino cómo han sido y cómo a partir de la pandemia se han modificado los diferentes hábitos, gustos, cuáles son esas tendencias, como hablábamos, hacia la nueva normalidad, donde las marcas deben de redirigirse, deben de reinventarse y deben de tomar decisiones estratégicas muchísimo más acertadas a lo que se venía trabajando en los últimos años, precisamente porque pues este tema de la pandemia nos vino a acelerar todos y cada uno de los procesos, sobre todo en este ámbito del marketing. Y para finalizar, como siempre, me gusta cerrar con una frase, en este caso de Thomas Henry Huxley, que él dice, el método de investigación científica no es sino la expresión necesaria de la modalidad de trabajo de la mente humana. Recuerden, como decían por ahí también Disney, que si lo piensas,
lo puedes crear. Entonces, definitivamente la investigación como base, ahora en el curso, como lo vamos a ver desde esta parte científica, muchísimo más argumentada y aterrizada, nos puede abrir esos parámetros y nos puede abrir el horizonte para tomar decisiones estratégicas más argumentadas, más justificadas, que permitan una mejor toma de decisiones. Entonces, pues, básicamente, chicos, con esto les doy la bienvenida a nuestro curso de investigación de mercados internacional. Por favor, revisen cada uno de los detalles descritos en el sílabo, en las lecturas. Rápidamente con esta cápsula lo que trato es de generar un abrebocas para poderlo complementar en nuestra sesión sincrónica y en los diferentes desempeños que en cada semana a semana iremos realizando y pues definitivamente compartiendo con cada uno de los integrantes del grupo. Así que bienvenidos y nos vemos en nuestra próxima clase sincrónica. Muchas gracias.